podemos tomar en cuenta el tercer método, que es el método de repartición de densidades. Y con los mismos datos del ejemplo vamos a hacer lo propio. Para este caso, nosotros tenemos que tomar en cuenta que un nodo va a abastecer a una cierta área, pero en esa cierta área vamos a tomar en cuenta la densidad poblacional y no el área. Por ejemplo, podemos ver que en el nodo A existe una población para toda esta área, un valor de 100 habitantes por hectárea. Para el nodo B lo propio, un valor de 180 habitantes por hectárea. Para el nodo C otro valor y para los demás nodos de la misma manera. Entonces, en cada nodo existe un valor de densidad de población. Si nosotros sumamos estas densidades, vamos a tener la densidad total que podemos tener acá. En esta parte de acá el valor sería habitantes día y no hectáreas por si acaso. Esta unidad está errónea acá. Luego, calculamos un caudal unitario. El caudal unitario va a ser el caudal de distribución entre la sumatoria de las densidades. Entonces, cada una de estas densidades, ya sumadas, las vamos a dividir a 80 litros sobre segundo, como lo vemos acá. Entonces agarro 80 y los divido entre 1030. Y el valor que me dé acá, que en este caso es 0.0776699 litro segundo entre habitante hectárea, es el valor del caudal unitario. Y de la misma forma que hicimos en el anterior método, tenemos que aplicarlo para todos los nodos y vamos a colocar y especificar las densidades por nodo, es decir, la densidad para el nodo A, para el B, para el C, para el D, para el E y para el F. Entonces voy a colocar estos valores de densidad en cada uno correspondientemente. Y lo que voy a hacer en este caso es agarrar el caudal unitario y multiplicarlo por su densidad para hallar el caudal por nodo. Como lo podemos ver acá, agarro este caudal unitario y lo multiplico por 100 y me va a dar este valor. Lo mismo para el nodo B, para el nodo C y para los demás nodos. Y lo último para verificar sería aplicar la sumatoria de los caudales por nodo. Si yo sumo todos estos, me tiene que dar el valor del caudal de distribución, que en este caso sería 80 litros sobre segundo. Este método es prácticamente el más efectivo de los tres que hemos mencionado. Sin embargo, es el método que más se puede complicar al momento de obtener datos. Esto debido a que, si nosotros tomamos en cuenta el primer método, que son de las longitudes, tomamos en cuenta que existen las longitudes en cada tubería y generalmente eso va a ser un dato en un diseño de una red. El método de áreas tiene el problema de calcular las áreas correspondientemente y dividirlas de la mejor manera en nuestro plano. Eso sería el problema del método de áreas. Pero en el método de repartición de densidades, que es mucho más efectivo, el problema es en hallar la densidad, porque requerimos hallar la densidad en una cierta área. Y eso puede llegar a ser dificultoso, porque no siempre vamos a poder obtener ese valor, un valor exacto para obtener eso, porque la densidad depende mucho de la población que exista en esa área. Entonces ese llega a ser un problema, pero este método tiene la ventaja de que nos dé los caudales de mejor distribución, es decir, que son los caudales más óptimos y están distribuidos de manera equitativa, por lo cual podríamos tomar en cuenta de que este sería el mejor método para diseñar una red cerrada. Ahora, también debemos considerar de que el primer método, el método de las longitudes, también lo pueden utilizar cuando las redes son muy pequeñas y en algunos casos muy particulares. Ese método también se lo conoce como el método de las de partición media. Y de esta forma ustedes ya saben cómo calcular los caudales por nodo en redes cerradas según a diferentes métodos.